Hola, buena noche. Es para mí un agrado haber sido considerada para poder dar esta plática respecto a la importancia y cuándo hacer estudios en genética y cáncer. Soy la doctora Rosa María Álvarez Gómez, soy médico especialista en genética y actualmente laboro en el Instituto Nacional de Cancerología. Para poder desarrollar este tema tenemos la siguiente agenda. De primera instancia vamos a hablar de algunos aspectos básicos de genética y cáncer, sobre todo teniendo como en consideración algunas pautas para poderlo transmitir de forma accesible para nuestros pacientes. Posteriormente haremos una clasificación de los estudios que se realizan en cáncer, distinguiendo dos grandes grupos, aquellos que se consideran estudios somáticos y aquellos que se consideran estudios germinales. Por último, daremos algunos mensajes para llevar a casa que esperamos puedan ser de impacto para su práctica cotidiana y en la realización de futuras intervenciones con sus pacientes. Entonces, de tal suerte vamos a tener como primera concepto o como primer punto de partida que cuando hablamos con los pacientes, dependiendo de los distintos ámbitos de donde ellos sean partícipes, hay que considerar que biológicamente a veces tenemos como ciertas brechas en la información. De esta forma hay que retomar el concepto de la información genética desde el punto de vista de hacer analogías con conceptos que pueden ser familiares para los pacientes. Habitualmente para el común de las personas, el tener un edificio construido de tabiques es equitativo a tener en el cuerpo humano esta constitución a base de células. Entonces podemos hacer este ejemplo donde el humano está construido de distintos tabiques que en su interior tienen un núcleo que comparte la información genética que se transmite y que se recibe de padre y madre. Entonces, de esta forma, va a ser mucho más accesible para los pacientes el entender que aunque tenemos células especializadas en la piel, en el sistema circulatorio, en el hígado, en el corazón, al final del día todos están construidos o todos estamos construidos de la misma información genética, ya que ésta se alberga al interior de nuestras células. Y es cuestión de la especialización de cada una de estas células, de lo que se toma del lenguaje genético de nuestras células, lo que lleva a que una célula se comporte como células del tejido adiposo, de la sangre o del tejido óseo. Y al final entonces podemos recaer en que esta información genética o ADN es el eje esencial de esta construcción. Entonces, otra vez haciendo uso de analogías, el ADN tiene una forma de una escalera, la cual está construida por diferentes peldaños, y estos peldaños bioquímicamente son nuestros ácidos nucleicos y están en su núcleo conformados por citosina, adenina, guanina y timina. El orden que guardan estos peldaños sabemos que hoy ya es conocido por este proyecto del genoma humano, y esto nos permite no solo saber cuál es el eslabón que debe de estar guardándose en cada paso de la escalera, sino también nos permite distinguir si en algún punto hay alguna alteración de esos eslabones, es decir, alguno de los eslabones está perdido o deletado o está insertado de más, o inclusive tenemos un cambio de un nucleótido por otro, como una transición o una transversión, cuando tenemos cambio de una citosina por una guanina o una timina por una citosina, esto puede ser detectado y es lo que habitualmente conocemos como una mutación. Las mutaciones son todos estos cambios que se pueden ver dentro de la estructura del ADN y que, al ser la información genética parte de lo que se tiene que transmitir de una generación a otra, sabemos que esto puede llevar de la mano como consecuencia enfermedades. De esta forma, una vez teniendo esto como antecedente, sabemos que este código tiene que ser leído de tal forma que si alguna de las letras que conforman el código está alterado, vamos a tener alteraciones en las distintas características y funciones de nuestro cuerpo.
Así como podemos entender que este código tiene una codificación para saber el color de nuestros ojos, el color de la piel, la estatura, pues también sabemos que la alteración pues puede conllevar enfermedades y que no solo se van a notar como una alteración de las características físicas, sino también como en la función de los órganos que nos conforman. Ahora, otro ejemplo importante para dar a nuestros pacientes y de forma didáctica es pensar que el código está segmentado en fragmentos que llamamos genes. Si hacemos una analogía, los genes son como los libros en donde están acomodadas estas letras. Tenemos una gran biblioteca conformada por un número importante de libros que son los genes. En total, nuestros genes los podemos conjuntar en 23,000 genes, en donde van a estar inmersos tanto las características físicas de nuestro cuerpo como las funciones. Entonces, hoy en día sabemos que esta gran biblioteca con nuestros genes, que son estos libros, están perfectamente bien ordenados. Y nuevamente, el proyecto del genoma humano, que se publicó hace prácticamente 20 años, nos permite saber con precisión dónde se encuentran cada uno de estos libros, cada uno de estos genes. Podemos delimitarlos y también podemos reconocer dónde está su regulación para expresarse o no. Y es así que tenemos esta organización estructural de la información genética, en donde podemos entender que entonces esta gran biblioteca al final del día se encuentra estructurada en cromosomas. Los cromosomas, que para la especie humana son 46, permiten albergar a este gran contenido de genes, 23,000 en total, y hoy pues podemos ver en esta figura que estamos presentando cómo habitualmente podemos estudiar en un estudio de citogenética clásica, es decir, en un estudio en donde se obtienen por ya sea una muestra de sangre, una muestra de saliva, una muestra de cualquier tejido que tenga células nucleadas. ¿Cómo podemos entonces visualizar estas estructuras donde se albergan estos genes? Entonces, otra analogía es que estas estructuras cromosómicas se asemejan a lo que son los libreros donde están guardados estos genes, y como se puede ver en la figura, nuestros cromosomas, los 46 que tenemos, están en pares. Y esto tiene su punto de partida en el origen de todos nosotros, que es la unión de un óvulo y espermatozoide. Cuando se une un óvulo y espermatozoide, estos conllevan 23 cromosomas cada uno, y es la unión de estas células germinales lo que va a permitir que cada uno de nosotros albergue al interior de sus células los 46 cromosomas, donde vamos a tener todas estas estructuras llamadas genes en duplicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una versión materna y paterna. Es de esta forma que tenemos entonces el concepto de alelos. Los alelos son las versiones alternativas de nuestros genes, y de forma mínima esperamos que de cada gen tengamos estas dos versiones, la versión materna y la versión paterna. Dos de estos cromosomas albergan la información genética que nos determina como hombres o como mujeres, y se llaman sexocromosomas, y es el cromosoma XX para las mujeres y el cromosoma XY para los varones. Una vez que tenemos ya entonces estos conceptos mínimos discutidos, y que también el tenerlos con esta simplicidad nos va a permitir que la explicación para los pacientes pueda tener un punto de partida para entender la complejidad del fenómeno del cáncer, podemos asimilar al proceso de carcinogénesis con una rebelión. Habitualmente nuestras células saben comportarse de tal suerte que saben cuándo proliferar, saben cuándo morir, saben cuándo hay que usar energía o cuándo hay que dejar de usarla. En una rebelión sabemos que estas reglas básicas de comportamiento se alteran, y entonces hay una especie de levantamiento que lleva a ya no seguir estas reglas, y entonces hay quienes deciden empezar a crecer sin control, ir en contra de el orden establecido. Es así que tenemos que estos procesos de cáncer
implican que hay una alteración o un grupo de alteraciones genéticas que van a llevar a que primero una célula tenga esta rebelión y que con el paso del tiempo la célula que se está portando de esta forma rebelde pueda dividirse y entonces hacer un grupo de células igual de rebeldes que ella, y que con el crecimiento de estas células se va a alcanzar un vaso sanguíneo, y de esta forma entonces tanto este grupo de células rebeldes pueden hacer pues llegar a ellas mismas el torrente para nutrirse, como también tener la posibilidad de dispersarse a través de nuestro sistema circulatorio a distintas partes del cuerpo. Y esto es lo que hace un punto característico de los tumores malignos, la posibilidad de hacer metástasis o de llegar a otras partes lejanas de nuestro cuerpo. De esta forma, en 2011 y posteriormente en una revisión de años más adelante, Hanaha y colaboradores pudieron determinar cuáles son estas características básicas de las células tumorales que les dan la identidad y que nos hablan de estas pautas de rebelión. Como ya les mencionaba, una célula tumoral va a tener una señal que va a estar provocando una proliferación independiente a las señales mediadas por el ambiente, que van a estar evadiendo, por tanto, la supresión de crecimiento, que van a asimismo evadir la activación del sistema inmune de tal forma como si pusieran un disfraz para que el sistema inmune no las detecte como ajenas y entonces las puede eliminar. Asimismo, también estas señales que tenemos dentro de nuestras células que nos permite saber el número de ciclos de división celular que tenemos que tener, y que el no reconocerlos pues nos lleva a la inmortalidad, que también es una característica esencial del cáncer. Nos permite tener un estado proinflamatorio constante, que esto activa y desencadena una serie de señales que también redundan en el crecimiento, induce la angiogénesis, y esto es parte de lo que ya les mencionaba, tanto de poder tener o acercarnos la suficiente red de vasos sanguíneos para que se tenga, en el caso de las células tumorales, pues la suficiente nutrición, la suficiente cantidad de oxígeno para proliferar. Hay una serie de señales que van a estar entonces también propiciando esta invasión y metástasis, la resistencia a la muerte celular y la desregulación a nivel energético. Esto es, las células tumorales son capaces no solo de vivir sin oxígeno, sino también de cambiar el metabolismo a su favor para que el metabolismo habitual a base de glucosa pueda entonces prescindirse y hacer que entonces las células optimicen esta economía celular. Algo fundamental es que muchos de estos puntos de alteración a nivel de la carcinogénesis tienen como punto medular la inestabilidad genética y que sea propensa a tener mutaciones. Entonces, la inestabilidad genómica hace que este proceso se perpetúe, porque una vez que se tiene un punto inicial que conocemos como los drivers de la carcinogénesis, necesitamos que esto se amplifique y que después las células puedan mantener este estado sostenido de alteración, y eso lo da la inestabilidad genómica. Entonces, estas características que en un primer momento se consideraron como esenciales, hoy sabemos que también son muy importantes. ¿Por qué? Porque detectarlas a nivel de los distintos estudios nos lleva entonces a hablar de análisis genéticos en cáncer, y los podemos ver básicamente en estos dos grandes grupos. Los estudios genéticos somáticos, en donde tenemos el análisis de un tumor en particular, y los estudios germinales, en donde lo que vamos a analizar es lo que constituye el ADN de los individuos. Y entonces aquí podemos tomar un grupo de células que no son las tumorales a través de sangre, a través de saliva, a través de un tejido que puede ser también una biopsia, pero no del tumor. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque como lo vimos inicialmente,
el hablar del ADN constitutivo es hablar del ADN que nos da la información genética desde el origen de cada uno de nosotros, es decir, desde que se unió óvulo y espermatozoide de mamá. Por eso es que hablamos de estudios germinales. Aquí es muy importante señalar que a veces este término llega a confundirse con la histología de algunos tumores que tienen un origen embrionario y que también se les denomina germinales. Entonces, para precisar, cuando decimos análisis germinales en cáncer, estamos haciendo alusión a estos estudios que nos permiten saber la constitución de nuestro ADN y que es representativo de la información genética que recibimos desde nuestra concepción. Y esto entonces se puede hacer a través de una muestra de sangre, una muestra de saliva o de cualquier tejido sano. Habitualmente lo más práctico para la mayoría de los laboratorios que hacen este tipo de diagnósticos es con una muestra de saliva o de sangre. Otra vez, distinto a los estudios somáticos. Aquí forzosamente vamos a hablar de estudios de tumor. Claro, hoy en día hay ciertos estudios que se pueden obtener tomando a consideración poblaciones tumorales y estos son estudios de ADN circulante tumoral. Sin embargo, de una manera clásica lo vamos a distinguir de esta forma para evitar confusiones. Ahora, ¿por qué podemos estudiar el cáncer de esta forma? Porque tenemos que tener presente que cuando hablamos del origen del cáncer, cuál es la causa de este grupo de enfermedades que agrupan a los tumores malignos, sabemos que en el 90% de los casos tenemos una enfermedad que se comporta de forma multifactorial y que por lo tanto también sabemos que es esporádica. ¿Cómo es esto? Todas esas alteraciones genéticas que tienen que vivir las células para llevar a cabo todas estas características esenciales que les mencioné de proliferación, resistencia de la apoptosis, evasión del sistema inmune, están condicionadas por los factores a los que estamos expuestos. Muchos de estos factores tienen que ver con nuestro medio ambiente, es decir, están condicionados por nuestros estilos de vida, lo que comemos, si hacemos ejercicio o no lo hacemos, si tenemos obesidad, sobrepeso, si fumamos, si bebemos en exceso. Esto provoca como parte de este ambiente al que estamos expuestos que muchas veces la acumulación de los daños pueda no ser adecuadamente reparado y entonces tengamos estos puntos de partida de la carcinogénesis. Otros más son intrínsecos, son propios de nosotros, como nuestra edad, como nuestro propio metabolismo, como nuestras cuestiones hormonales, la cuestión de las mujeres, a qué edad empezamos a menstruar, a qué edad tuvimos a nuestro primer hijo, si tuvimos algún evento de lactancia materna o no lo hicimos. Y es la coexistencia de todos estos factores, tanto los ambientales como los intrínsecos, lo que lleva a que un grupo de células, una célula en un inicio y después un grupo de células, sufran estos fenómenos de carcinogénesis que nos dan la formación como tal de un tumor. Y esto es algo entonces que no esperamos que se repita en otras partes de nuestro cuerpo, que son eventos independientes, y por lo tanto también esperamos que no se repita en otros miembros de nuestra familia. Por lo tanto, podemos decir que el 90% de estos eventos de cáncer, al ser multifactoriales y esporádicos, no son hereditarios. Y no son hereditarios porque no están ocurriendo en los tejidos que son gonadales, es decir, a los tejidos que involucran a nuestros óvulos y espermatozoides, y entonces los podemos estudiar desde un fenómeno aislado al tejido o al órgano en donde está ocurriendo el tumor. Entonces, de primera instancia, vamos a hablar de este grupo de estudios que se realizan en los tumores y que, nos permiten hacer diagnósticos, pronósticos y elegir tratamientos. Estos estudios somáticos en cáncer los podemos dividir en estos tres grandes grupos: los cromosómicos, los de expresión génica y aquellos que identifican mutaciones puntuales. Entonces, esto va muy de la mano con la organización de nuestra información genética. Cuando hablamos de estudios cromosómicos, nos tenemos que volver a referir para explicarlo a nuestros pacientes en los estudios que se dan en estas estructuras similares a los libreros donde están acomodados nuestros genes.
Entonces, para estudiar estas estructuras que se llaman cromosomas, podemos usar ya sea las células nucleadas de los tumores o lo que es más frecuente, porque es donde se ubican la mayoría de los estudios cromosómicos, la médula ósea. Entonces, habitualmente hacemos cariotipos en médula ósea para distinguir las alteraciones cromosómicas que son distintivas de las enfermedades hematológicas. El otro grupo de estudios somáticos en cáncer lo conforman los de expresión génica. Y aquí tenemos habitualmente pues, un perfil que se puede delimitar en un tejido y en un tipo de cáncer en particular. Por ejemplo, el MammaPrint y el Oncotime que va dirigido a poder distinguir la sobreexpresión o subexpresión de un grupo particular de genes, y esta subexpresión o sobreexpresión de este perfil génico nos permite hacer un umbral debajo del cual o arriba del cual podemos tomar decisiones respecto a si esos tumores tienen la posibilidad de una alta posibilidad o probabilidad de recurrencia, y con esto pues decidir si un paciente o una paciente en determinado punto es candidata a recibir una quimioterapia. Y con esto también podemos hacer un pronóstico respecto a lo que esperamos en los siguientes 5 años de la expectativa de vida de la paciente, de la expectativa de recurrencia en el cáncer de la paciente o del paciente. Y el tercer grupo lo conforman las mutaciones puntuales. Aquí estamos hablando ya no a nivel de cromosomas, ya no a nivel de ver muy expresado o poco expresada la cantidad de función de un gen, sino vamos a hablar a nivel de los genes como si fueran libros, encontrar si hay como tal alteraciones que podemos encontrar a nivel del párrafo o de una línea de un escrito, como si fuera lo que podemos encontrar en cualquiera de los libros, que al consultarlos pues de manera esporádica pues puede llegar a ocurrir que alguna de esas letras esté borrada, esté escrita de más. Entonces a eso se refiere puntual, que los distintos genes de nuestro cuerpo de pronto pueden tener nucleótidos cambiados, mutaciones en esos genes, y entonces la manera de detectarlos nos va a permitir identificar si esto influye en la función o en cómo el gen se puede llegar a estar manteniendo a lo largo del tiempo en su expresión. Y bueno, como les mencionaba, muchos de estos estudios hoy día están aprobados y son seleccionados, por tanto, para elegir a un grupo de fármacos y también para orientar el pronóstico. A manera de ejemplo, tenemos dentro de los estudios del primer grupo, los cromosómicos, la detección del cromosoma Filadelfia para algunas tanto enfermedades hematológicas como algunos tumores sólidos. Lo más característico es la leucemia mieloide crónica, ya que sabemos que es prácticamente definitoria la presencia de este cromosoma para el diagnóstico. ¿En qué consiste la detección del cromosoma Filadelfia? Lo que tenemos es la fusión de un fragmento del cromosoma 9 con el cromosoma 22, y esto hace un gen de fusión entre los segmentos cromosómicos que se unen del cromosoma 9 y 22, conocido como BCR-ABL. Entonces, este cromosoma Filadelfia es nos da como resultado este gen híbrido que codifica para una proteína quimérica normal que va a estar presente prácticamente en el 99.9% de las leucemias mieloides crónicas. Y el hecho de tener esta proteína quimérica normal nos da una proteína que está anormalmente activa, y al ser una proteincinasa activa debe de estar continuamente regulada en nuestras células, y la falta de esta regulación, el hecho de que esté activa, provoca que entonces tengamos una señalización de crecimiento que es obviamente anormal y que es un punto de partida para la carcinogénesis. Entonces, el poder identificar la fusión de este cromosoma 9 con el 22 es parte esencial del diagnóstico.
ha permitido que tengamos la posibilidad de la elección de un tratamiento que fue dirigido, el diseño del fármaco dirigido a esta fusión y que es el imatinib. Entonces, la producción de este medicamento va dirigida justamente al gen híbrido que codifica para esta proteína quimérica normal y que sabemos que ha permitido cambiar el pronóstico de este grupo de pacientes, y el estudio molecular de la detección de este cromosoma Filadelfia también es un punto indispensable para el monitoreo de los pacientes, y que cuando estamos hablando de que se ha hecho resistencia al tratamiento o que hay como tal una recurrencia de la enfermedad, es cuando volvemos a detectar este cromosoma a pesar de tener el tratamiento activo. Entonces, el hecho de tener estos estudios cromosómicos es fundamental en estas alteraciones hematológicas, y no solo es fundamental para el diagnóstico, sino, como ya lo he mencionado, también para dar un tratamiento y para monitorear la respuesta a este tratamiento y, por lo tanto, para dar un pronóstico. Dentro de los estudios que vamos a encontrar en el segundo grupo, tenemos a estos ejemplos de firmas genéticas, donde ya les mencionaba, de los más conocidos son las firmas genéticas que hoy se utilizan para el cáncer de mama, y aquí lo que tenemos son estudios de expresión. Entonces, no estamos viendo como tal un cromosoma, no estamos viendo en particular la estructura de un gen único. Lo que estamos viendo es un conjunto de genes en donde se tienen que hacer, mediante investigación, perfiles para saber en un tumor determinado en qué momento se llegan a expresar de más o a expresar de menos esos determinados grupos de genes, de tal forma que podamos distinguirlos en este mapa de calor, como el que ustedes están viendo en la pantalla, en donde tenemos un grupo que está subexpresado y otro que está sobreexpresado, marcado por estas tonalidades rojas y verdes, de tal forma donde tenemos un umbral que el calcular un índice para el tumor de cada paciente nos permite entonces hacer este punto de corte para saber cuándo hay que entonces considerar que un paciente o una paciente, en este caso la mayor parte de las veces en el cáncer de mama, tiene un riesgo alto de recurrencia para su enfermedad, y entonces esto permite tomar decisiones terapéuticas. Cuando una paciente se va a beneficiar de un tratamiento de quimioterapia, que al final del día son tratamientos sistémicos con un importante número de efectos o de eventos adversos, y que esto entonces se puede llegar a limitar en aquellas pacientes que por medida de corte no van a tener esa posibilidad alta de recurrencia, y entonces pueden no tener este gran beneficio de un tratamiento sistémico. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar con mutaciones del tercer grupo, donde ya estamos haciendo uso de estudios que van dirigidos a la identificación de mutaciones somáticas o de alteraciones genéticas en los tejidos del cáncer, uno también de los ejemplos más conocidos es la amplificación de HER2. HER2 es un receptor del crecimiento epidérmico humano que forma parte de una gran familia de receptores y que codifica para un oncogen, y este oncogen está mediando una serie de señales celulares para el crecimiento. Cuando tenemos la amplificación de este oncogen, lo que vamos a tener es una desregulación de esta vía de señalización de crecimiento celular, lo cual entonces va a ser una estimulación para este crecimiento. Un punto entonces de partida también crucial en el tratamiento del cáncer de mama ha sido detectar esta sobreamplificación de HER2 que transduce como tal señales al núcleo para la proliferación. Entonces, hoy sabemos que por medio de lo que hoy se puede reconocer como una amplificación, como tal una mutación a nivel de este receptor, que lo que nos lleva es que en lugar de que tengamos expresadas estas dos copias del alelo materno y paterno, que sería lo esperado en cualquier célula humana, pues en ciertos subgrupos del cáncer de mama tenemos una amplificación de esta expresión, lo cual lleva a que en lugar de tener
tener estas dos copias sobre nuestro núcleo celular, nuestra membrana celular, tengamos una gran amplificación de estos receptores, y esto conlleva que entonces esa transducción de señales al núcleo esté amplificada, teniendo un desmedido crecimiento de la célula. El hecho de tener hoy en día pues la posibilidad de una amplificación en este subgrupo de tumores que conocemos como los HER2 amplificados, y que dependiendo de la población estudiada puede representar hasta el 30% de todos los tumores mamarios, ha llevado a identificar a HER2 como un blanco terapéutico molecular, y con el uso entonces de un anticuerpo monoclonal dirigido como es el trastuzumab, como un eje medular para el tratamiento hoy del cáncer de mama, y que esto ha sido posible a partir de la identificación de esta mutación en particular, la amplificación de HER2, que inclusive se ha podido también realizar su detección no únicamente a nivel puntual, como podría recaer en ese tercer grupo, sino a través de estudios indirectos como la inmunohistoquímica o el FISH, que nos permite entonces encontrar esta amplificación producto de esta mutación que lleva a la amplificación de HER2, y que entonces nos permite determinar tanto al grupo de pacientes que son candidatas a este trastuzumab, como también poder reconocer el mecanismo que está subyacente, que nos permite dar un seguimiento a las pacientes para en el momento de que si hay alguna recaída, pues tener la opción de cambiar de medicamento o de dar un pronóstico a ese grupo de pacientes. Entonces podemos ya también abordar el otro grupo de estudios de cáncer, que son los estudios germinales. Este grupo de estudios están dirigidos a aquellos pacientes que representan el 10% de las personas que padecen cáncer, y en donde vamos a encontrar alteraciones que están presentes en el ADN constitutivo. Entonces, son un grupo de personas en donde vamos a identificar una predisposición a cáncer. Esta predisposición es hereditaria, es decir, va corriendo a través de las familias, de padres a hijos, se comparte esta predisposición con hermanas y hermanos, y entonces el poder tener la identificación a través de estos estudios germinales de este grupo de personas nos permite detectar tempranamente quién está en riesgo de cáncer, poder ofrecer a ese grupo de personas estrategias de prevención, de reducción de riesgo en cáncer, que son únicas por sus efectos de disminución de las probabilidades de cáncer, y también nos permite detectar a su vez, como si fuera una onda expansiva, a otros familiares que pudieran estar en este riesgo y que se van a beneficiar de reconocer con un riesgo alto en cáncer por las medidas de prevención que se pueden llevar a cabo. Entonces, no todo el cáncer es hereditario. Si bien ya les comenté, y que esto es algo también a veces difícil de transmitir a nuestros pacientes, todos los procesos tumorales tienen este origen genético, pero como pueden recordar, el origen genético del 90% de los tumores se da a nivel somático, es decir, está llevándose a cabo en un grupo particular de células de un tejido. Y en el caso de cuando hablamos de herencia, estamos pensando en individuos que en cada célula de su cuerpo tienen una alteración genética que les lleva a estar predispuestos a cáncer. ¿Cómo puede llegar a ocurrir esto? Porque hablamos de genes cuyas funciones son genes tumor supresor, que entonces al tener una falla constitutiva nos dejan con probabilidades altas de llevar a la formación de tumores, y entonces esto lo podemos detectar. Una de las formas por lo cual lo podemos detectar es a través de las familias, con historias donde el cáncer pues ha pasado de generación a generación. Para esto, quienes nos especializamos en genética, hacemos uso de los árboles genealógicos como los que ustedes ven en la diapositiva. Aquí, por medio de representar con figuras geométricas, habitualmente lo que más usamos son círculos y cuadrados, pues representamos a los hombres y mujeres de una familia y vamos conectando con estas líneas horizontales y verticales la relación que guardan entre ellos. Habitualmente sabemos que el patrón de herencia del cáncer hereditario pues es un patrón autosómico dominante, esto haciendo referencia a las leyes de Mendel, en donde la herencia autosómico dominante afecta tanto a hombres como mujeres, y cuando hay una persona afectada tenemos entonces el 50% de probabilidades de que este riesgo se transmita a cada uno de esos descendientes. Y este riesgo
es pues transmitible, entonces trazando una línea vertical, y dependiendo del gen afectado podemos ver los órganos en donde se puede encontrar riesgos que pueden oscilar hasta entre un 50 a 100% de riesgo para desarrollar tumores. Habitualmente la mayor parte de los síndromes de cáncer hereditario no nos dan este 100% de riesgo, claro que hay sus excepciones, y por esto es muy importante detectar a las personas que están en este 10%, porque estas personas, al tener esta alta posibilidad de desarrollar tumores en su vida, lo pueden empezar a hacer en algunos casos desde la infancia, siendo muy jóvenes, y se van a beneficiar por tanto de una detección temprana, de medidas de prevención específicas para esa población, y por tanto también de estudios genéticos germinales, para poder no solo quedarnos con la sospecha, sino poder saber y confirmar en qué gen, qué alteración genética es en particular, y poder darles entonces un asesoramiento genético preciso, y esto hacerlo expansivo para el resto de sus familiares, sus hermanas, sus hermanos, sus hijas, sus hijos, su padre y madre, para poder también tener a otros sujetos que estén en riesgo y así también beneficiarlo de estrategias de prevención. Entonces, estos síndromes de cáncer familiar ocurren porque en una primera instancia hubo un individuo que fue el primer afectado de esa familia, donde la mutación, la alteración genética ocurrió en una célula gonadal, en una célula germinal, en un óvulo o espermatozoide, y a partir de esta célula fue que se pudo dar esa herencia a todas las células del individuo que va a ser el descendiente, y que entonces por eso podemos hablar de una característica constitutiva del ADN que está presente en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, hoy por lo menos conocemos más de 100 entidades dentro de estos síndromes de cáncer familiar, y las distinguimos por esto, por edades de presentación del cáncer tempranas, por una herencia de patrón autosómico dominante, de una herencia vertical que va pasando de generación en generación, personas que en su vida han tenido más de una vez cáncer, como un tumor primario, no como metástasis, porque recordemos que eso puede ser característica de cualquier cáncer, pero cuando un individuo tiene más de un tumor primario, ahí es cuando estamos entonces ante la sospecha de cáncer hereditario, o cuando vemos tumores que son poco habituales, poco frecuentes, o que se presentan en el sexo no esperado, como el cáncer de mama en un hombre. Entonces, la manera de poder llegar al diagnóstico preciso de estas entidades es a través de estudios genéticos, pero que se hacen a nivel germinal, es decir, a través de una muestra de sangre, a través de una muestra en saliva, que nos permite leer este ADN constitutivo. De hecho, la imagen que ustedes ven del lado izquierdo de la diapositiva es un electroferograma, es decir, mediante un proceso químico se puede analizar estos peldaños de nuestro DNA, estas bases nitrogenadas de nuestro DNA, y se puede entonces por fragmentos poder constituir la lectura de esos fragmentos y determinar si en algún punto no coincide la letra o el peldaño que debería estar, pues entonces identificar esa mutación. Y esto pues entonces nos lleva a que podamos tener un diagnóstico preciso, que sepamos qué gen, en qué posición está esa mutación, y entonces esto poderlo también hacer como un estudio de extensión al resto de los familiares de esa persona, para saber quién más en esa familia está afectado con esta mutación, y por tanto quién más podría tener estos riesgos elevados para padecer cáncer. Entonces, cuando nosotros decimos hay una sospecha de cáncer hereditario, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero, distinguir quién es del 90%, es decir, a quién le tocó tener cáncer por esta cuestión multifactorial, y entonces se pueden hacer estudios de esos tumores para saber el tratamiento, para hacer el pronóstico, para poder saber o tener más precisión del diagnóstico. Y cuando son pacientes de este grupo del 10%, en donde hay que hacer entonces estudios germinales para conocer el origen de la enfermedad, y que esto nos ayude a hacer prevención tanto para ese paciente por la posibilidad de nuevos tumores. También hoy hablamos de posibilidad de tratamientos, ya que hay ciertos tratamientos que han sido pues inicialmente prescritos en pacientes con cáncer hereditario y que tienen por tanto ciertas características de la reparación del DNA, principalmente de la reparación por recombinación homóloga, y que esto nos permite entonces delimitarlos como candidatos a ciertos terapéuticos
juntos en este grupo, y entonces pues también hacer estrategias de prevención que implican a veces cirugías profilácticas, cirugías donde se retiran los órganos antes de que se presenten esos tipos de tumores, que son medidas que en algunos casos se pueden considerar extremas o muy invasivas, pero que son una realidad para este grupo de pacientes en donde la predisposición para cáncer, como ya les he mencionado, es alta. Entonces, en la diapositiva se presentan algunos de estos puntos esenciales en la evaluación de los pacientes con cáncer, que cuando por lo menos tachamos algunas de las características, ya sean del paciente o de la familia, pues podemos entonces decir que estamos ante la sospecha de esa persona de cáncer hereditario. Lo idóneo sería referirlo a una consulta de la especialidad de genética para que se pueda dar entonces un abordaje más integral, más formal, y llevar a cabo, si es necesario, los estudios moleculares a nivel germinal. Como ustedes lo pudieron ver en las diapositivas pasadas, parte fundamental de estos estudios es el asesoramiento genético, cosa que no ocurre en los estudios somáticos, en los estudios que se realizan a los tumores, pues aquí estos estudios, como otros laboratorios habituales que están en nuestro conocimiento, una biometría hemática, una química sanguínea, son interpretadas por un profesional de la salud para toma de decisiones. Sin embargo, en los estudios de mutaciones germinales hay un proceso de información y de educación al paciente en donde se le explican las repercusiones de encontrar una alteración genética desde el punto de vista de su ADN constitutivo, y esto les permite entonces adaptarse a esta información y tomar decisiones no solo para la prevención de cáncer en ellos, sino también decisiones reproductivas y decisiones para informarlo al resto de su familia para que también ellos se puedan llevar a cabo en estas medidas de prevención. Este asesoramiento genético en México pues lo damos estos especialistas de genética médica. Como conclusiones, pues tendremos entonces que el cáncer se explica tanto por alteraciones genéticas y epigenéticas. Hoy día no hemos hablado de las alteraciones epigenéticas, son todas ellas que están pues involucradas en cómo se expresan los genes, tienen que ver con la metilación, con la alteración de la cromatina, con la regulación de este código de histonas para el acomodamiento de la cromatina, pero bueno, mencionarlo por lo menos que están en este panorama de complejidad de lo que es el cáncer. La gran mayoría de los tumores tienen una explicación multifactorial y, como ya les he mencionado, estos múltiples factores, muchos de ellos recaen en nuestros estilos de vida. Eso es algo muy importante que tenemos que también educar a nuestros pacientes. Muchas veces hay esta preocupación del cáncer, pero de una forma muy poco aterrizada con la realidad. Hoy por hoy les podemos explicar a nuestros pacientes que si hay esta preocupación, lo que más podemos hacer para prevenir el cáncer en la mayor parte de las personas, de las familias, es cambiar los estilos de vida, es comer saludablemente, es hacer ejercicios, mantenernos en nuestro peso, es no fumar. De hecho, estas son las medidas que todos podemos practicar en nuestro día a día y que nos cuidan efectivamente no solo del cáncer, sino también de hipertensión, de diabetes. Tener presente que va a haber un grupo excepcional de personas en donde el origen del cáncer es hereditario y que entonces este grupo especial de personas se benefician de estudios desde el punto de vista de ADN constitutivo que llamamos germinales. En el resto de los casos, pues podemos hablar de estudios que se hacen en los tumores, se llaman estudios somáticos que nos sirven para orientar tanto el diagnóstico, para elegir tratamientos y pues también para profundizar en el pronóstico. Y es muy importante diferenciar esta utilidad tanto para el nivel de toma de decisiones, si en algún momento nosotros estamos en la disyuntiva de hacer uso de este tipo de estudios para nuestros procesos de terapéutica, nuestros procesos médicos, también como para la referencia de los pacientes, sobre todo en el aspecto de herencia. Muchísimas gracias por su atención y yo quedo a la orden.